El pueblo de Santa Rebeca parecía un lugar tranquilo, de esos donde el tiempo se detiene y las campanas de la iglesia marcan la rutina de todos. Pero nadie hablaba en voz alta del secreto que se escondía dentro de su antigua parroquia. Una iglesia construida en 1721, con piedras traídas del infierno, según algunos ancianos. Una iglesia que no debía ser visitada cuando el sol caía, y que incluso el párroco evitaba pisar después de la última misa. Cristina era una joven estudiante de teología. Curiosa, escéptica, obsesionada con las historias que mezclaban fe con lo prohibido. Había leído acerca de Santa Rebeca y su iglesia maldita en un viejo foro de internet, donde alguien contaba que, al entrar a medianoche, se podían escuchar los rezos invertidos de monjes que ya no vivían. Cristina, ansiosa por probar que todo era una leyenda absurda, tomó su mochila, una cámara y una linterna, y decidió pasar la noche en ese lugar. Llegó poco antes de las 11. Las calles estaban vacías, no había ni un alma. En la entrada del pueblo, un letrero desgastado decía: Dios vive en el día. Lo que habita en la noche no es Él. Cristina se rió. Supuso que era otra advertencia de superstición. Pero apenas cruzó el portón de hierro de la iglesia, sintió que algo no estaba bien. El aire era más frío, más espeso, como si la oscuridad tuviera peso propio. Dentro, el silencio era absoluto. Caminó hacia el altar y encendió la cámara. Grabó mientras hacía preguntas en voz alta, burlándose de los rumores. De pronto, la vela que llevaba en la mochila se encendió sola. La cámara dejó de grabar. El órgano, cubierto de polvo y telarañas, emitió una nota grave, sostenida, como si alguien presionara una tecla con odio. Cristina corrió hacia la sacristía. Allí encontró un libro antiguo, encuadernado con piel. Al abrirlo, reconoció símbolos demoníacos, rituales para invocar entidades caídas, pactos escritos con sangre. Uno en especial la paralizó: el sacrificio de medianoche. Decía que si alguien pronunciaba la oración de los condenados frente al altar, una presencia se manifestaría. Cristina no sabía latín, pero su ego fue más fuerte que su miedo. Lo leyó en voz alta. Las paredes comenzaron a sangrar. Las estatuas de santos lloraban lágrimas negras. Un grito desgarrador emergió desde los muros. El crucifijo giró, y Cristo colgado abrió los ojos, negros como un abismo. De entre las sombras apareció un hombre con sombrero negro, piel de ceniza y ojos como carbones ardientes. No era un sacerdote. No era humano. Era el custodio de la iglesia nocturna, un demonio encerrado desde la época colonial, liberado por un alma necia. ¿Has leído el pacto? Ahora eres parte del altar, dijo la criatura. Cristina trató de escapar, pero los bancos se movían por sí solos, bloqueando su camino. Las campanas sonaban sin cuerdas. Al fondo, los vitrales mostraban imágenes que cambiaban: sacrificios, posesiones, rostros de gente gritando desde el infierno. El demonio extendió su mano y le ofreció una pluma bañada en sangre. Fírmalo. O tu alma será arrancada a pedazos, eternamente. La firma fue automática, como si no controlara su cuerpo. Al sellar el pacto, Cristina cayó al suelo, convulsionando. La cámara volvió a grabar por sí sola. Se escuchaban sus gritos, pero no salían de su boca. Algo más gritaba dentro de ella. La pantalla mostraba la frase: Bienvenida al ministerio de la oscuridad. A la mañana siguiente, la iglesia estaba vacía. Pero en el altar, había un nuevo vitral. En él, el rostro de Cristina, deformado por el terror, atrapado en un grito eterno. Desde entonces, nadie volvió a entrar a esa iglesia. Pero dicen que si pasas cerca a las 3 de la madrugada, puedes ver luces encendiéndose solas. Y si te atreves a mirar por la cerradura, podrás ver a Cristina, celebrando una misa oscura, con un libro en una mano y una pluma ensangrentada en la otra, esperando a que alguien más pronuncie la oración prohibida. Nunca entres a una iglesia por la noche. No porque Dios no esté, sino porque lo que habita ahí ya no tiene redención. Parte 2. El altar de los condenados. La cámara quedó encendida. En el video se veía a Cristina sentada en el altar, murmurando lenguas muertas. La cruz invertida ardía detrás de ella. Las velas se encendían solas. Cada palabra que pronunciaba no era suya, sino de algo que hablaba desde adentro, un demonio antiguo que ahora tenía templo y cuerpo. Los días pasaron. El padre Esteban, párroco retirado, volvió al pueblo tras enterarse de lo sucedido. Sabía del secreto.
Él fue uno de los 3 que sellaron al demonio en 1954, cuando una familia completa fue poseída. Pero la generación nueva lo había olvidado. Esteban volvió para enfrentar lo que ayudó a encerrar. Al entrar, la iglesia ya no era la misma. Estaba más grande por dentro. Las bancas se multiplicaban hacia lo profundo, como un túnel de madera y oscuridad. El órgano sonaba sin tocarlo. Y sobre el altar, Cristina, o lo que quedaba de ella. Su piel estaba pálida, los ojos eran completamente negros, pero su voz era la de varias personas al mismo tiempo. «Padre Esteban, viniste a tu funeral», susurró una voz que parecía salir de los muros. Esteban sacó un crucifijo y un frasco de agua bendita. Comenzó el exorcismo. Las paredes vibraron. La tierra tembló. Pero el demonio no gritaba. Se reía. Cristina flotaba por encima del altar. El suelo se abrió, dejando ver un foso de almas retorcidas, atrapadas en cadenas negras. Los cuerpos de antiguos fieles estaban colgados de los techos, secos, con expresiones de horror congeladas. «No estás aquí para expulsarme, viejo, estás aquí para reemplazarme». El padre cayó de rodillas. Comenzó a sangrar por los ojos. Las bancas se convirtieron en figuras encapuchadas. La iglesia no era un lugar santo. Era un portal. Y Cristina era el ancla. El demonio necesitaba un cuerpo para sostener su entrada, pero ahora quería un alma para establecer su reinado. Esteban debía ser sacrificado. Un círculo de fuego rodeó al sacerdote. Cristina se acercó, con la Biblia negra en las manos. El demonio hablaba a través de ella, invocando al ministro de las 13 horas, una entidad superior, el verdadero dueño de ese templo invertido. «Ofrezco esta alma antigua como tributo. Un alma que una vez me encerró. Que ahora se rinda a mí». Esteban intentó resistirse. Pero las cadenas invisibles lo sujetaban. Su crucifijo ardió en sus manos. El agua bendita se convirtió en gusanos. En su último intento de fe, gritó un salmo con todo su corazón. Un resplandor cayó del techo. Por un segundo, la imagen de un ángel apareció sobre el altar. Cristina gritó, o más bien, el demonio dentro de ella. El foso se cerró. Las figuras encapuchadas se derritieron como cera. Pero fue solo un segundo. El ángel desapareció. El demonio sonrió. «Gracias, Esteban. Tu fe fue la última llave que necesitaba». Y entonces, el suelo rugió. La iglesia entera se hundió bajo tierra. Donde antes había un templo, ahora había solo tierra reseca. Nadie volvió a ver al padre Esteban. Ni a Cristina. Pero por las noches, los campanarios suenan a las 3:33 sin que nadie los toque. Y si alguien camina cerca, puede oír una misa en un idioma olvidado, y ver, bajo la tierra, una luz roja parpadeando. Esa iglesia ya no está en Santa Rebeca. Está en todas partes. Aparece donde hay desesperanza. Donde hay rabia. Donde alguien quiere firmar un pacto. Nunca entres a una iglesia por la noche. Porque puede que no salgas con tu alma. O peor aún, que salgas, pero no seas tú. Parte 3. La última misa. Años después de la desaparición del padre Esteban y Cristina, Santa Rebeca se convirtió en un pueblo fantasma. Las casas estaban vacías, los árboles secos, y una niebla negra cubría las calles al caer la noche. Nadie hablaba del pueblo, pero en los mapas aún figuraba su nombre, como un error que nadie se atrevía a corregir. Julián, un joven estudiante de teología obsesionado con los secretos del Vaticano, descubrió los archivos ocultos de exorcismos prohibidos. Uno de ellos hablaba del templo del eco invertido, una iglesia maldita que aparece en distintas partes del mundo para cosechar almas. Y siempre comenzaba en el mismo lugar, Santa Rebeca. Ignorando las advertencias, Julián fue al pueblo. Caminó entre ruinas y escombros, hasta que la vio. La iglesia. Antigua, intacta, como si nunca hubiera sido tocada por el tiempo. Las puertas estaban abiertas y una campana repicaba sin viento. Adentro, las bancas estaban cubiertas de sangre seca. En los vitrales, ya no había santos, sino demonios que lo miraban. El altar estaba vacío, pero el aire pesaba como plomo. En el púlpito, una Biblia negra, abierta en una página sin letras. Solo un símbolo, un círculo con 13 cruces invertidas. Julián, curioso, lo tocó. Sintió una descarga en la columna. Escuchó voces, miles,
todas gritando su nombre. Y entonces lo vio. El demonio. No era Cristina. No era Esteban. Era la entidad detrás de todo, Saalel, el ministro de las 13 horas. Su cuerpo era una fusión de carne humana y esqueleto animal. Tenía alas rotas, ojos que lloraban cenizas y una corona hecha de hostias manchadas con sangre. «Has venido a completar la misa», dijo con voz que partía la madera. Julián no podía moverse. El demonio se le acercó y le mostró el cáliz original, el que fue usado siglos atrás por los monjes rebeldes que ofrecieron el primer sacrificio en esa iglesia. Dentro había sangre negra. «Tú eres el último eslabón. No necesitas morir. Solo creer en mí más que en él». En su mente, Julián vio todo: el pacto de las monjas en el siglo XVII, el encierro del demonio, el ritual fallido con Cristina, la traición del padre Esteban. Todo había sido planeado. Y él era el último heredero espiritual, descendiente del primer sacerdote que lo liberó por error. «Firma aquí. Con tu fe». Julián lloró. Pero su llanto no era de miedo. Era de rendición. El mundo que conocía estaba podrido. Su alma estaba vacía. Y el poder, el saber, la eternidad que Saalel ofrecía era más tentadora que el cielo mismo. Tomó la pluma hecha con hueso. Firmó en la Biblia negra. La iglesia entera tembló. Las velas se encendieron con fuego azul. Los demonios en los vitrales comenzaron a moverse. Los bancos sangraron. El órgano tocó solo una melodía antigua, un himno a la oscuridad. Julián cambió. Sus ojos se tornaron completamente blancos. En su espalda brotaron alas podridas. Y su voz comenzó a recitar salmos invertidos. La iglesia había encontrado su nuevo sacerdote. Hoy, la iglesia aparece en pueblos olvidados, donde hay dolor, suicidio, miseria. Entra quien ha perdido la fe. Sale alguien más. Y cada noche, exactamente a las 3:33, una misa se celebra sin fieles, solo almas condenadas que aplauden al final. Nunca entres a una iglesia por la noche, porque puede que el infierno te reciba con los brazos abiertos, vestido de santo y con una sonrisa.